Hola, hola mis queridos amigos, queridos hermanos, hermanas. Ustedes dirán por el atuendo, mira que acapulqueño se nos volvió tan rápido. No, lo que pasa es que tengo pura ropa de turista. Entonces, pues mismo que, ¿no? Que no la use. Y bueno, pues efectivamente es este mensaje lidiando con el mundo. Tú buscas en el diccionario la palabra lidiar, no lidiar, lidiar con el mundo así. Lidiar con el mundo y te vas a encontrar cosas interesantes. Básicamente significa luchar o reñir con alguien para conseguir algo, o enfrentarse a algo o a alguien que resulta molesto, desagradable o problemático, ¿no? Hay que lidiar con los vecinos ruidosos, por ejemplo, que no significa necesariamente una batalla física, a golpes o algo, pero sí estar enfrentando un problema constantemente y que crea cierta tensión, problemático, molesto, desagradable, y que bueno, también es un término, al menos en nuestra cultura, no sé si latina, pero mexicana, palabra que se usó para la tauromaquia, para provocar al toro, para que embista, ¿no? Y demás. No va a dar mi opinión al respecto porque terminaría con muchos problemas si nos cancelan el canal, el programa y la visa al mundo. Ya no está a ningún lado, sino no quiero opinar al respecto porque sería muy, muy desagradable oír a alguien con tan lindo rostro como el mío emitir palabras tan feas para lo que pienso acerca de la tauromaquia, pero bueno, se usa esta palabra lidiar. Y esto obedece a que finalmente el Señor llegó a un momento en el que Él mandó literalmente a lidiar a los apóstoles con el mundo. En Mateo 10 es el envío del Señor cuando Jesús envía particularmente a sus 12. Acuérdate que envió a 70, envió otro grupo, pero hay un primer momento en que envía particularmente a sus 12 escogidos. Mateo 10:1 dice: reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Déjame regresar a Reina Valera para que estemos igual. Entonces llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad sobre espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Este fue en un momento determinado, en una misión en particular, porque estos mismos 12 apóstoles tuvieron este don de hacer señales como los de Jesús en esta misión en particular, porque después no hay registro de que los apóstoles hicieran milagros junto y al parejo con Jesús durante su ministerio o al regreso de esta misión. Los envió como una primicia al mundo y los envió con esta autoridad, que hubo un momento en el que lo hicieron, regresaron muy contentos. Les dice que alégrense no por esto, sino alégrense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Y bueno, pues efectivamente regresaron. Los nombres de los 12 apóstoles se mencionan y la misión que les da Jesús en esta ocasión, porque los manda Jesús a lo mismo, pero a sanar enfermos, echar fuera demonios, a proclamar el evangelio al final de su ministerio y antes de ascender al cielo resucitado. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: camino de gentiles no vayan y en ciudades samaritanas no entren, porque Jesús fue enviado particularmente y en este tiempo a la casa de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Versículo 6. Y yendo les dice: predicar diciendo el reino de Dios de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad al leproso, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibisteis, de gracia dad.
no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario, de su alimento, perdón. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis, y entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna de vuestra paz, de la de ellos, con la que Jesús les transfirió, vendrá sobre vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Es decir, pregunten quién es de buen nombre, de quién es digno, vayan, y en ese momento ustedes se van a dar cuenta que la paz de ustedes, la paz de Cristo, la paz de Dios, va sobre ellos y serán recibidos en paz. Pero si dicen, si entran a esa casa y le dicen, ¿y ustedes qué vienen a venderme algo? ¿Qué se traen? Mira, no necesito ninguna aspiradora, demás y tal, ¿ok? Dice que si pasa eso, ni se metan. Dice versículo 14, si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad incluso, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra, nada más y nada menos, que para aquella ciudad. A ese nivel. Y aquí está el tema que quiero hablar el día de hoy, customizado al día de hoy para nosotros, que no somos apóstoles, ni mucho menos que hayamos estado con Jesús físicamente. Dice versículo 16, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Ok? Fíjate este asunto tan interesante. Por un lado, en los primeros versículos les da autoridad, les da capacidad, les da dominio para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para curar leprosos, para hacer una serie de cosas. Pero les da esta advertencia, ¿te estás viendo en cámara? Les da esta advertencia y les dice que no hagan cosas que llamen mucho la atención, porque una oveja en medio de lobos, pues precisamente no debería de llamar la atención. ¿Por qué? Porque no hace falta, porque los lobos inmediatamente van a percibir pues que hay una oveja, ¿ok? Entonces aquí el asunto es ¿cómo es posible que Jesús, dándoles toda esta autoridad, les diga a estas personas que los está enviando como ovejas en medio de lobos? Primera advertencia. Y segunda advertencia, no es una advertencia, sino que les da la forma de trabajar. Y esa forma de trabajar es la que hoy vamos a aprender a hacerlo, porque tenemos que aprender a cómo lidiar con el mundo, porque el Señor nos mandó a hacerlo. Pero nos manda de la misma forma. Nos manda de la misma forma con los dones del Espíritu cuando sea necesario hacerlos. Sin embargo, a nosotros nos envía aún más, porque a nosotros no nos mandó en una misión especial como a estos 12 que fueron y regresaron. Y los dones que se les dio en ese momento para esta misión en particular, no hay registro, ¿sí? No hay registro que hayan continuado, como decía, sino que algo pasa con esto que a nosotros
nos deja como ovejas, pero en medio de los lobos, que es el mundo, y tenemos que lidiar con el mundo porque tenemos que seguir dando testimonio, tenemos que seguir predicando, tenemos que ser discípulos en medio de este mundo, y entonces el método nosotros lo heredamos porque Jesús nos lo dio también y está respaldado con otras partes del Nuevo Testamento para nosotros que somos simples discípulos del Señor. Y dice: sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Entonces aquí hace una mezcla de 4 animales en una sola frase: ovejas, lobos, serpientes y palomas. 4 símbolos. 4 símbolos en un solo versículo. 4 símbolos que son frecuentes en la palabra de Dios. Son símbolos de estos animales que representan muchas cosas en la palabra de Dios. Y el primero, pues, como ovejas, hablamos acerca en la última predicación sobre el ser estas ovejas del pastor que oye su voz y que conoce a sus ovejas y demás, y que también vemos entonces estas ovejas que ya oímos su voz y que el Padre nos conoce porque Él nos entregó a Cristo. Y hay otra figura que es la de lobos. En cuanto a los lobos, esta palabra es lobos disfrazados de ovejas, y son lobos hablando de depredadores. Estos depredadores que en este ambiente en el que está Jesús eran los que estaban más altos en la cadena alimenticia, los lobos. No había depredadores de lobos más que los leones. Y pues los leones y los lobos, que también es otra figura, otro simbolismo por parte del Señor acerca de estos leones, como león rugiente, buscando a quien devorar. Usa esta figura también de lobos en esta ocasión, porque son estos depredadores que cazaban ovejas con los que tenía que lidiar los pastores. Y que los lobos, bueno, tienen muchas características, no vamos a profundizar en el argumento de lobos, cómo actúan, ya hemos hablado de ello, pero eran sumamente listos. Y cuando dice lobos disfrazados de ovejas, usa este término simbólico, no porque un lobo tenga la capacidad de disfrazarse de oveja, sino que el lobo tiene la capacidad de acercarse a las ovejas sin ser percibido. ¿Sí? No llegan con una situación ahí que diciéndole como Caperucita, ahí viene el lobo. ¿No te acuerdas que jugaban los niños? Lobo, ¿estás ahí? Y jugaremos en el bosque mientras el lobo no está. Y luego no me acuerdo, lobo, ¿estás ahí? Me estoy bañando, ¿no? Hasta que así estoy aquí, todos los niños corrían, ¿no? Los que tienen más de 50 se acordarán de este juego cuando todavía no había otros juegos. Entonces, tienen esta capacidad los lobos de acercarse como lobos, como ovejas en medio de lobos, y les da el remedio: sean prudentes como serpientes. Y aquí, bueno, pues el primer animal que sale en la historia del Génesis es precisamente una serpiente. Dice en Génesis 3, vamos rápidamente, yo te lo leo, Génesis 3, versículo 1, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho. Y viene la historia, la cual dijo a la mujer, que hablaba en ese momento los animales, con que Dios ha dicho: no comáis
de todo árbol del huerto. Con que Dios les ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto, ya conocemos la historia. Bueno, vamos a regresar a Mateo 10, 16. Sed pues prudentes como serpientes. Mira, yo conozco serpientes solo por los programas, ¿no?, que hay, y a veces son difíciles de ver porque son animales al día de hoy que son pues muy muy interesantes, pero yo no le entendía muy bien a lo de prudentes. Decir, caray, ¿cómo son prudentes las serpientes? Y en realidad el texto en el griego de prudentes podría llamarse astutas, como se habla en Génesis, o prudentes, porque tienen una característica, las serpientes, también muy interesantes, y es por eso que el Señor usa esta palabra de serpientes. Fíjate que esta palabra prudentes, como tal, es una palabra que en griego, que es muy similar a la del hebreo, pero en hebreo. Y acuérdate que se tradujo del arameo, porque Jesús hablaba en arameo, pero en griego la palabra que se usó fue phronimos, que significa prudente, efectivamente, juicioso y sagaz. Se usa en Mateo 27:24, en el 10:16, Mateo 24:45. También se usa cuando Jesús dice, porque los hijos de este mundo son más sagaces que los hijos del reino. También se usa como sagaz. Se utiliza también en un grado comparativo, incluso de más sagaces, como te decía. En 1 Corintios 10:15, Pablo le está diciendo, sean sensatos. Y también se usa en el mal sentido, de arrogantes en cuanto a otras personas, pero el contexto en general que usa Jesús aquí es sean prudentes, y por eso lo sé como prudentes, y en el hebreo se usaba como astutos, haciendo referencia a sagaz, ¿ok? Entonces, ¿por qué Jesús les dice, con todos los dones que les dio en ese momento, que parecerían más que suficientes, pues para llegar a un lugar, y en lugar de preguntar quién era digno para quedarse en su casa y llegar con mucho dinero, porque les dice aquí Jesús, no lleven oro, no lleven plata, no lleven nada más que lo del día? Pero pareciera que el día de hoy, pues en las cuestiones, en las campañas evangelísticas, de cierta forma, para sanidades masivas, se juntan pastores y contratan a un evangelista famoso y llega al hotel más caro, pide lo mismo que Luis Miguel, ¿no?, en su camerino, y pues hacen publicidad, contratan un lugar muy grande, o sea, todo lo que se refiere a alto perfil, como se le conoce en el mundo. Y aquí Jesús les dice lo contrario: lleguen en el más bajo perfil aunque tengan estos dones, pero sean prudentes, sean sagaces en el sentido, y astutos y sagaces no en el sentido de maldad, sino en el sentido de, escúchame bien, usa las características de la serpiente, pero no de la serpiente de Génesis 3, que era Satanás, en cuanto a astucia para engañar, sino que el término usado aquí en griego, que viene del arameo, hace referencia prudentes como serpientes. ¿Por qué? Porque lo que les está diciendo es, sean como las serpientes, bajo perfil, vean, oigan, callen, cuídense y actúen cuando sea el momento de actuar.
Eso es una forma que Jesús les enseñó a sus discípulos a lidiar con el mundo. Y es algo que nosotros que trabajamos para el Señor, y digo trabajamos del Señor porque, pues por si no lo sabes, pues yo estoy trabajando para el Señor, pero tú también, porque la encomienda de predicar el Evangelio, la encomienda de ser testimonio en tu casa y de dar fruto en tu casa primero, es tu trabajo. Yo trabajo, tú trabajas. Yo sirvo, tú sirves. Yo sirvo como pastor y maestro, pero antes sirvo como esposo, pero antes sirvo como padre, como padre, y sirvo también como pastor, y sirvo también como ciudadano mexicano, y sirvo también como parte de este mundo. Entonces, el ser prudentes como serpientes hace referencia a la capacidad de la que, según me documenté, tomando en cuenta el texto original en griego, el sentido que le dio Jesús, porque esa es la buena hermenéutica, saber quién lo dijo, a quién se lo dijo, por qué se lo dijo y en qué circunstancias se lo dijo, para dar a entender que, esa es la buena hermenéutica. La mala hermenéutica les dijo que fueran como Satanás. Mira nomás, ¿quién diría que los mandó como serpientes a engañar? No. Así lo entendieron algunos que hacían noches de gloria. No, así no es. Aquí les mandó bajo perfil, para ser de bajo perfil en el mundo. ¿Cómo se es de bajo perfil? ¿Cómo se lidiamos con el mundo siendo servidores y discípulos de Cristo? Siendo de bajo perfil. Y hay mucho sustento. A las mujeres les dicen no se vistan ostentosamente, no usen adornos y anden como la princesa Diana. Bueno, no, esa no, porque ya está. Anden como la princesa de Asturias. Anden así, todas así, que digan a los hombres, cómprense el auto más caro, con un reloj con diamantitos, así, y que con diamantitos, así con diamantitos, el reloj y ropa y barba, así de metrosexual, y demás, no, bajo perfil. Un discípulo de Cristo no debe de ser atractivo al mundo. Un discípulo de Cristo no debe de ser el alma de la fiesta. Un discípulo de Cristo no debe de tener una vida envidiable para alguien del mundo en cuanto al mundo. Debe de tener una vida deseable para alguien que busca paz, para alguien que busca tener esa luz en sus ojos, que es Cristo. Un discípulo de Cristo va a lidiar con el mundo porque va a ver, oír, callar, orar y actuar cuando deba de actuar, haciendo la voluntad de Dios. Esa astucia y prudencia solamente puede venir por el Espíritu Santo a un corazón dispuesto. Dice, prudentes como serpientes, para poder oír, ver, callar y actuar en el momento adecuado. Es porque se necesita observar. Las serpientes tienen una visión a prueba de todo. En el día, en la oscuridad, en cualquier clima, hay serpientes en todos los climas, hay serpientes en todos los continentes, hay serpientes
en todos los países del mundo aparentemente, no hay un lugar en donde no haya serpientes. Y estas serpientes, aparte de que son absolutamente adaptables y que son, aunque ahorita traen una maldición de arrastrarse sobre su pecho, comiendo del polvo, es decir, están a nivel de piso, no son animales como las jirafas, que las ves por todos lados, no son leones que causan temor y respeto, no son pues gente, o no deberían de ser gente atractiva para el mundo. Por eso hay cierto evangelio que al imitar al mundo trata de ser mejor que el mundo y llamar la atención en lo más alto para que las personas volteen a lo más alto y se les antoje ser así. Ese evangelio o esa forma de predicar el evangelio, si es que ese evangelio no fue la que les ordenó Jesús a sus apóstoles en esta misión, y tampoco posterior, tampoco posterior. La autenticidad de la iglesia de Roma fue la que pervirtió a la iglesia original de Roma, el ser ostentoso, el llegar al poder político. El llegar al poder político, el ser ostentoso y rico y llamar la atención fue lo que pervirtió a la iglesia verdadera en Roma, la cual hoy conocemos como Iglesia Católica. Esas 4 cosas: dinero, poder político, mucha ostentación, fama y autoridad. La historia se repite una y otra vez. Entonces, la serpiente, con esa capacidad de ver y de esperar y de callar, sabe discernir. Y también tiene una capacidad de discernir las trampas. Y fíjate que algo que es muy importante de las serpientes es que, aparte de que se puede casi, si bien no se puede mimetizar como los camaleones, que tienen esta capacidad de mimetizarse, hace que las serpientes tengan esta forma de discernir las cosas, los engaños. Como discípulos de Cristo debemos de discernir los engaños atractivos del mundo, porque Satanás te quiere destruir, pero antes te va a tratar de seducir con el mundo. Y ha seducido a una gran parte de la iglesia a través de la historia. ¿Cómo seduce Satanás? ¿Cómo destruye Satanás a un cristiano, discípulo, no solo cristiano, sino discípulo de Cristo? ¿Cómo lo destruye? Seduciéndolo con las cosas sutiles del mundo. Ya no estamos hablando de la cuestión de tentaciones grotescas para creyentes débiles en la fe, que son evidentemente una tentación de Satanás.
que ni vale la pena mencionarlas. Estoy hablando de cosas sutiles para discípulos. ¿Y cómo los seduce? Ya olvídate del viejo dicho que decía y sigue diciendo un pastor, un predicador que muy amado, que la lana, la fama y la lana echan a perder a los que sirven, a los siervos de Dios. La lana, la fama y la dama o el damo y demás. No, más allá. ¿Cuáles son las trampas del mundo en los tiempos finales? Porque esa es la otra parte. Estoy hablando de los últimos tiempos. Ahí están las clases de escatología. Por lo cual esta predicación se llama Lidiando con el mundo en los últimos tiempos. ¿Cómo será la tentación a los verdaderos discípulos para que se enfríe el amor de muchos? Está claro que la lana, la fama y la dama, sí, ya está, ok. ¿Cómo los engaña? Satanás va a engañar a los discípulos diciéndoles y haciéndoles saber que el maestro se está tardando y que todavía hay tiempo de ser un poco más sueltos, menos estrictos, no llevar al extremo, ¿no?, las cosas. Puede ser que el Señor venga en 20 años y igual en 20 años, quién sabe ya qué pase. Satanás va a engañar o en tratar de engañar aún a los escogidos en la tribulación, como vimos en Israel. Aún a los escogidos Satanás va a tratar de engañarlos. ¿Cuánto más a nosotros, o al menos yo, cristiano de a pie, que no soy ninguna luminaria, de bajo perfil, que no sé, yo creo que, no sé si hay alguien en el mundo que aspirara a ser como yo, espero que no, creo que no. Antes me confundían con Brad Pitt, pero pues ya con la edad ya no. Y demás. Acapulqueño. Se le cayó aquí la pastilla por reírse. Bueno, espero que no haya sido la dentadura. No, todavía no. Fue la pastillita que se le cayó a la pastora por reírse. Pues no, o sea, no creo que haya alguien, ¿no?, que aspire, ¿no? Va a engañar Satanás dándoles claramente una demostración que el Señor retarda su promesa y que falta mucho tiempo. Y es el engaño. Poner los ojos en el reloj, en el tiempo que falte. Porque el Señor no nos dijo que nos estemos fijando en el reloj, ni en los eventos, como lo enseñé en la última clase, que la escatología es un llamado a la santidad, no a la espectacularidad. Por eso, al ser como serpientes, les estaba diciendo, disciernan las cosas. Tan se los estaba diciendo que el termómetro que iban a utilizar para discernir las cosas y no caer en engaños, ¿sabes cuál es el termómetro que el Señor les dio? El mismo que nosotros tenemos. Primero, todos los requisitos anteriores. No traer nada de más. No traer cosas de más en este mundo que no necesitemos.
me he dado cuenta con cuánta poca ropa puedes vivir. La verdad, me di cuenta en un programa que vimos que decía que el 80% de la ropa que tenemos la usamos en el 20% de nuestro tiempo en total. Y que el 80% de nuestra ropa se pasa casi el 80% del tiempo guardada, porque hay tanta ropa con las personas que se usan solamente en promedio. Bueno, es otra historia. Pero les dice, no se provean de oro, ni de plata, ni cobre en vuestras cinturas, o sea, oro, plata y cobre, o sea, nada. Ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni de calzado, o sea, no tengan nada más que lo necesario, porque el obrero es digno de su alimento. Dice, pero acá está el termómetro. En primer lugar, el que con lobos anda, aullar se enseña, ¿verdad? Entonces les dice, busquen a alguien digno, busquen con quién se juntan. Dime con quién te juntas y te diré qué características ocultas tienes. Porque si te juntas con alguien y te encanta juntarte con esa persona y tiene de Cristo absolutamente nada, pues no hace falta mucho discernimiento para saber qué cosas te gustan, ¿verdad? Entonces dice, y donde entren, cuando alguien pregunten quién es digno. Entonces, primer termómetro, ¿con quién andas? ¿Con quién te juntas? ¿Con quién te gusta estar? ¿Con quién te gusta convivir? ¿Con quién te gusta hacer así como que clic? ¿Ok? Segundo, vayan a esa casa y salúdenla. Y si la casa fuere digna, primero la persona y ahora la casa, todo lo que esa persona es. Si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Tu paz vendrá, su paz de ellos vendría sobre esa casa. Y si no es digna, se te regresa. Entonces, una buena serpiente cristiana, discípula de Cristo, su termómetro para discernir algo en estos últimos tiempos es la paz de Dios. Es que vi un video en donde ahora sí, ya se armó, y ahora sí, y no pasa nada, híjole, el Señor se está tardando, o tal enseñanza, o tal doctrina. Una serpiente ve, oye, calla y discierne. Discierne, no se deje engañar, sabe con quién juntarse, sabe qué priorizar, sabe priorizar los domingos últimos de mes que hay cena del Señor, sabe priorizar por encima de sus quereres, sabe priorizar por encima de sus amores, sabe priorizar por encima de sus posesiones, sabe priorizar por encima de sus yo pienso que, la palabra de Dios, la presencia de Dios y la iglesia de Dios. Sabe priorizar esas 3 cosas: la palabra de Dios, la presencia de Dios y la iglesia de Dios. Te lo voy a volver a repetir. Un discípulo de Cristo sabe priorizar la palabra de Dios, la presencia de Dios por medio de otras personas y la iglesia de Dios. Y así es como se lidia con el mundo. Sabe priorizar, repite conmigo, un discípulo verdadero de Cristo sabe priorizar
la palabra de Dios, la presencia de Dios y la iglesia de Dios. Si primero está tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, tu chamba, tu coche, tu lo que quieras, y no priorizas esto en tu vida, no somos dignos de ser llamados discípulos. Ya estamos hablando de discípulos, también no hay que ponernos exquisitos. No estamos hablando de que alguien que oyó de rebote la palabra y es cristiano mientras salía del hoyo, y ya que salió del hoyo, de repente empezó a oler a feromonas y se fue, ¿no? O sea, como los lobos huelen a feromonas y mira, abandonan a las ovejas rapidito. Segunda parte. Sencillos como palomas. Y entonces usa paloma, simbolismo del Espíritu Santo. ¿Estará diciendo, Señor, que seamos como el Espíritu Santo? No, en este caso no. Está usando la sencillez de la paloma. Y entonces ahí te vas al centro de Coyoacán, donde yo vivía, donde hay muchas palomas. Y pues yo decía, ¿y qué tienen de sencillas las palomas? Y aquí donde estoy viviendo hoy, hay palomas. Y de sencillas, pues yo no sé, yo hace rato en la mañana salí a buscar una paloma y le dije, a ver, paloma, ¿eres sencilla o no? Y me dijo, mira, che, que soy sencillita. No es cierto. No es cierto. Sencillito y carismático, che, no, bueno, ok. No fue así. No me dijo nada, obviamente no lo hice. Fue un chistín. Y sencillo es una palabra muy interesante que es akeraios. Akeraios, palomayos. No es cierto. Akeraios nada más. Y esta palabra sencillo, akeraios, porque se usa la palabra sencillo, akeraios significa, fíjate qué interesante, sin mezcla, exento de materiales extraños, puro. Se usa metafóricamente en el Nuevo Testamento de lo que es sin doblez, sincero, y cita Mateo 10:16, sencillos. La palabra entonces es sin mezcla, exento de materiales extraños, pero en Mateo 10:16, sin doblez. Esto es con la simplicidad de un ojo sencillo, discerniendo todo lo que es malo y eligiendo solo lo que le da la gloria a Dios, es decir, ingenuos para el mal. También se utiliza con otros aspectos, pero básicamente el mensaje que da en esta palabra el Señor es sin doblez, sencillo, pero con un ojo capaz de discernir cuando le van a hacer daño o es algo mezclado que le va a hacer daño. Acuérdate que el contexto es que está el Señor mandando a sus discípulos. Les da todas las características, les da un termómetro muy fácil, tu paz. Y aparte de tu paz, les dice, van a estar entre lobos, ya no es novedad. No se tenían de qué espantar, ya lo sabemos, vivimos en este mundo y pues es claro de discernir, ¿no? Entonces aquí viene algo muy glorioso y es lo siguiente: aparte de prudentes, astutos como serpientes, sencillos como palomas. Y la paloma
tiene una característica, que es confiada cuando le das de comer. Pero si no le das de comer y le dices ven, no viene. Antes se utilizaban palomas para mensaje. Y eso obedece mucho a la historia de Noé, que manda una paloma para ver si ya había tierra y no regresó, y cuando regresó la paloma con una ramita, de ahí viene el símbolo de una paloma con una ramita, no es la del Espíritu, no es el Espíritu Santo, sino es el regreso de la paloma con una ramita, que fue la señal para Noé de que la tierra ya estaba seca, o al menos ya podía salir de la barca él y su familia junto con todo el zoológico que traía detrás, porque ya había tierra seca. Y de que ya cuando ya no regresó, pues ya era tiempo de salir y demás. El asunto aquí entonces es que esta forma de hablar del Señor a sus discípulos sencillos es que nuestra forma de lidiar con el mundo en estos últimos tiempos, ante tantos engaños, tanta seducción del mundo, no para pecar, sino para enfriar nuestra fe, y para cosas tan sutiles que solamente con una humildad extrema al Señor y confianza en el Señor, que Él es quien nos alimenta de su palabra, es no dejarnos acercarnos a extraños nomás porque parecen cristianos y comer de lo que den, que parezca alimento de verdad. Y ese es el riesgo, y ese es el asunto de ser consumidores de cosas que, si no sabes distinguirlas, aunque parezcan cristianas, pues entonces es el riesgo que corremos nosotros como discípulos. Un verdadero discípulo es desconfiado de las doctrinas si no están pasadas por su propia y sincera devoción al Señor. La forma más confiable es saber Biblia y discernir con el Espíritu Santo doctrinas, mensajes, y te voy a decir algo muy importante: discernir personas, aunque estén cerca, aunque duermas con ellas. Discernir personas. Sencillo como paloma significa saber también distinguir, saber acercarse con confianza a quien puedes acercarte con confianza, no andar como perro asustado en playa. Ahí luego les cuento una historia de lo que significa andar como perro asustado en playa, volteando para todos lados y no saber, gente, mar, ruido, así no saber ni qué, cómo, para dónde correr. Bueno, no andar así, con calma como palomas, sencillos, humildes. Y la palabra sencillo, aparte de lo que acabo de decir, en este contexto del que Jesús está hablando, es que no le da miedo a nadie una paloma. No impresiona a nadie una paloma. Pero las palomas tienen un efecto natural. En primer lugar, que las volteas a ver. En segundo lugar, y que por eso lo escogió el Espíritu Santo como una forma de presentarse físicamente, y que una paloma descendió sobre él. El Espíritu Santo descendió sobre Jesús después de ser bautizado y descendió físicamente como paloma. Es que era el ser todopoderoso
en uno de los seres más vulnerables y sencillos y nobles que puede haber, que es una paloma. Un discípulo de Cristo no es complicado, no es elaborado, pero llama la atención no su aspecto físico de ganador, no su aspecto físico de andar a la moda, no su forma de hablar de elocuencia de político en el poder, sino su capacidad de transmitir, ahí te va, la paz que Cristo le dio como termómetro. La paloma, por alguna razón, transmite tranquilidad, transmite paz, transmite confianza, y algo que no transmite la paloma es miedo. Bueno, a la mayoría de las personas, si hay alguien que le da miedo a las palomas, pues bueno. A las lombrices sí les da miedo. Entonces, si tú le das miedo a alguien y eres discípulo de Cristo, a lo mejor eres una lombriz. Pero da paz, da esa sensación de, pues vamos a darle de comer, ¿no? Vamos a alimentarlo, vamos a cuidarlo. Es alguien sencillo. Y por eso decía, entren a la casa y si su paz les cae a esa paz, les decía a los discípulos, a los apóstoles que envió, viene sobre ustedes, lo que va a pasar es que ustedes, siendo prudentes como serpientes, los van a alimentar y a cuidar porque les va a gustar su presencia en esa casa y van a oír su mensaje. Y un discípulo de Cristo causa confianza en las personas. Si es discípulo de Cristo, porque, bueno, causa confianza en las personas y les transmite paz. Incluso, y te lo doy como testimonio, les da paz y transmite paz incluso a los animales. A los animales, ¿no? A los animales. Les transmites algo a los animales, a las personas, y les gusta, pues, algo de ti que no saben, que no entienden, pero que les gustas. Las personas generalmente endemoniadas al discípulo lo evitan, lo esquivan, o incluso lo llegan a agredir. Cuando andaba en la calle trabajando, bueno, no que fuera trabajador de la calle, porque soy muy feo, sino que en mi empleo, pues trabajaba, iba con muchos clientes, y no sabes la cantidad de veces que me agredían personas, y una de ellas me empezó a hablar en lenguas satánicas, otra de ellas, en otro estacionamiento también, no me cobró, porque no me quiso cobrar el estacionamiento, sino que se escondió atrás. Y llegó otro y, ¿qué onda? ¡Cóbrale! Y estaba escondido así el cuate. Y ya, ¿qué te pasa? ¿No? Y ya me cobró el otro. Bueno, a veces en los supermercados, personas que te ven feo, pues nomás porque pasaste por ahí. Y luego yo le hago así, ¿qué? ¿Por qué me ves tan feo? O sea, y son personas endemoniadas. Y les vas a hablar, oye, ¿no quieres que...? Y ya se fueron. Yo no estoy hablando de esas fantasías en Fantasilandia,
que no sé qué predicador llegó a un aeropuerto y se pusieron todos a orar y que quién sabe en qué restaurante empezaron a sanar. No, eso es Fantasilandia, no estamos hablando bajo perfil. O que en el metro, cosas raras, no. Que empiezan a llorar porque tu santidad. O sea, esas son cosas bien, esos ya consumen cosas desde antes. Eso no es así. Estoy hablando de paz, no de milagros. Un discípulo de Cristo no anda repartiendo milagros. Un discípulo de Cristo de bajo perfil es usado por el Señor para llevar un mensaje de paz. Y eso en los últimos tiempos se va a incrementar. Cada día más y más y más y más y más. Y tú lo verás en tu vida. No es una promesa mía, es algo que el Señor da a los discípulos, recalco, a los discípulos que andamos en medio de lobos y que debemos de ser astutos y prudentes como serpientes, ya lo expliqué, y sencillos como palomas. Con esto termino. Dios te bendiga. Este mensaje, de verdad, te pido que lo disciernas, lo veas, lo estudies, actúes y que tu paz venga sobre otros, porque finalmente es la paz de Cristo. Muchas gracias, que Dios te bendiga y te dejo con la pastora. Muchas gracias. Nos vemos el domingo, si Dios nos da licencia, en Azcapotzalco. Hasta luego. Gracias a Dios por su palabra, por su mensaje. Son tiempos peligrosos, pero el Señor nos dice cómo debemos de andar. Y les deseo a todos muy buena tarde. Nos vemos el domingo próximo. Bendito Dios, el 29. Nos vemos ahí en Azcapotzalco para abrazarnos con tapabocas todos, por favor. Pero vamos a poder estar juntos. Buena tarde, que coman rico.